tratar sobre este tema y también sobre la situación de la Secretaría Nacional de Ciencia y Tecnología. Hemos invitado en esta mañana al licenciado Felipe Abril, coordinador zonal 6 de Cenecid. Hay cambios en Cenecid. Adrián Bonilla ha dejado la Secretaría Nacional de Ciencia y Tecnología, lo reemplaza Agustín Albán, es su nuevo director. Este tema lo trataremos más adelante, pero empecemos dándole la bienvenida al licenciado Abril y preguntándole su criterio sobre lo que ha sucedido en la Universidad de Cuenca, un tema muy preocupante. No es la primera vez que se habla de fraude académico, una cadena de custodia que debe ser extremadamente rigurosa para cuidar un examen de tanta trascendencia en el cual está el futuro, la vida de los estudiantes, incluso de su familia. Se señala por parte del señor rector, efectivamente fue violado. Dice que la universidad no tiene responsabilidad en esta, mantiene los resultados que se dieron en la misma sin conocerse realmente a ciencia cierta qué alcance, qué difusión tuvo ese examen, pues de acuerdo a lo que hemos escuchado al señor rector, únicamente se basan en 10 testimonios presenciales que se habrían recogido de estudiantes que efectivamente habían comprado el examen. Sabemos ante todo que no es un examen en el cual Cenecid lo administra, es un examen que la universidad decide tomar adicionalmente a los exámenes oficiales dentro de sus atribuciones internas para este proceso de filtración de esta gran población de jóvenes que intenta obtener un cupo para realizar sus estudios superiores. Buenos días, Gustavo, Rosana, un gusto saludarles, a la audiencia de Ondas Azuayas, un saludo cordial. El examen, como bien lo ha notado Gustavo, pues fue solicitado por la Universidad de Cuenca, por su consejo universitario. Está dentro de las posibilidades del reglamento de admisión y nivelación. Dice que las universidades podrían tener un propio examen de admisión, un propio proceso de admisión en el marco de la autonomía responsable. Que complementa, y así es como, el otro, que complementa, el así otro es. examen. Y podría variar en porcentaje de participación para la nota final. En esa línea se aprobó el examen. En un momento la universidad solicitó que sea del 70%, se decide en base al reglamento, le autorizó que sea hasta del 30% el porcentaje de peso en la nota final. El proceso como tal está enmarcado en la autonomía de la universidad, en esa autonomía responsable, y el manejo del examen, las garantías de seguridad y de transparencia están en completa responsabilidad de la universidad como institución. Nosotros hemos pedido como Cenecid un informe a la universidad justamente sobre todo este proceso, porque además nos han hecho llegar también los reclamos varios de los padres de familia, incluido con el abogado que se presentaron, que más que nada lo que hizo es básicamente reclamar, ¿no? Lamentablemente no tuvimos ningún documento que nos permita de alguna manera corroborar o aportar para empezar siquiera una investigación más adecuada, que no nos compete a nosotros, pero que nos hubiese tocado canalizar al organismo respectivo. Como Cenecid no somos ni sancionadores ni investigadores, nos toca solicitar la información, y como zonal hemos solicitado el informe sobre cómo se ha manejado el proceso y cómo se ha atendido también las denuncias. Todo el proceso en materia de seguridad, en materia de transparencia, sobre la toma del examen, la preparación y obviamente la posterior denuncia. Este informe nosotros lo tenemos que enviar a la Subsecretaría de Acceso a la Educación Superior, que ellos pues revisarán y de ser pertinente deberán enviar al CES. El CES es el organismo, el Consejo de Educación Superior, el organismo encargado de tomar acciones y sanciones en el caso de ser licenciado prudente. Abril, la Universidad de Cuenca desde el inicio de este proceso hasta la rueda de prensa del día de ayer ha venido insistiendo en que la universidad no es responsable, que la universidad tomó todas las medidas necesarias y un protocolo de seguridad
justamente para evitar que una situación como esta se dé. Sin embargo, vemos que la situación se ha dado, la situación está ahí. La universidad ha reconocido que efectivamente hubo filtración de los exámenes del grupo de ciencias de la salud. Ahora la pregunta que nos queda es si al reconocer que efectivamente hubo irregularidades en el proceso, ¿cómo debería quedar este proceso? Hay mucha inquietud por parte de estudiantes, aspirantes, de padres de familia y de muchos sectores de la sociedad que dicen que si hay una admisión por parte de la institución de que se violó el proceso, esto ya de por sí nulitaría el proceso. ¿Cómo deberían quedar estos exámenes? Y digo esto porque le escuchamos el día de ayer al rector de la universidad decir que no va a pasar nada con el proceso, que lo que sucedió, lo que pasó ya se dio, las notas han sido pasadas y que el examen no se va a repetir y tampoco se va a anulitar, aunque ya vemos que es un proceso viciado. Bueno, en general un proceso de toma de un examen requiere de mucha logística y de mucho trabajo de seguridad. De hecho, el examen que toma el ser bachiller con el INEVAL es un instituto que tiene más de 10 años y que tiene una experiencia que ha ido acumulando para el desarrollo desde hace algunos años ya de una toma de un examen digital y no físico, porque el físico también tiene más riesgos. En el caso de los exámenes digitales tienen que tener todas las seguridades informáticas para que el sistema no sea vulnerado, etcétera, etcétera, y todo el tiempo actualizado. En el caso del examen tomado por la universidad y el proceso como tal en las 7 áreas que tomó, el problema se vino en el área de la salud. Es en donde más presión existe en general a nivel nacional por un cupo. Hay muchísima gente que quiere estudiar en medicina. Es de hecho el examen que más aspirantes tiene. Es el que muchos más aspirantes tiene a nivel nacional. Y en el caso de la Universidad de Cuenca, si no estoy mal, son más de 6,000 estudiantes los que aspiraban a ingresar a la universidad. En salud eran como 8,000. Y en todo lo que sí es porque está odontología y otras áreas más. Y estamos hablando de que medicina tiene un cupo de 220 plazas. Entonces realmente hay una presión inusitada que además en el camino y en el futuro va a generar probablemente inconvenientes porque si tenemos muchos profesionales médicos, quizás en el futuro no vamos a tener las mismas condiciones laborales que hoy tienen. Pero entrando nuevamente en materia, el tema de la presión hace que también, por ejemplo, los padres de familia que nos llegaron a presentar el reclamo, porque no hubo una denuncia como tal, por más que les solicité que dejen algún documento o algo por escrito, algo que, es decir, hubo padres útil. De familia que se acercaron a CENESID. Así es, no pero se acercaron en realidad oficializaron. A CENESID no llegaron nunca a nuestras oficinas por este tema. Llegaron a la gobernación a una rueda de prensa en la que informábamos sobre el ser bachiller el miércoles previo al fin de semana que tomamos el examen, y allí básicamente el abogado quiso intervenir ante los medios cuando ni siquiera había conversado con nosotros. Le invitamos a conversar, a que nos cuente cuál es el estado de situación, y ahí básicamente, como le digo, fueron más que nada reclamos. Nunca dejaron nada por escrito, por más que les solicité. Incluso les pedí que me dejen documentación, aunque sea anónima, sin firma de responsabilidad, pero que nos dé algún elemento para poder plantear una investigación. Al final, la tarea de investigación tiene que darse en los organismos competentes como la Fiscalía, que tiene los instrumentos para hacer una investigación. Gustavo, la verdad es que no sería difícil para la Fiscalía llegar a determinar en dónde estuvo el inicio del proceso. Hay herramientas, sin duda, incluso totalmente. El grado de difusión de esos mensajes electrónicos en WhatsApp o por la vía que se haya utilizado. El seguimiento en las redes sociales, con una Gustavo, adecuada investigación. Así es, y es posible, y además no sería ni muy demorado. Porque si usted tiene números telefónicos a dónde llegaron, puede llegar a la cadena. Hay cuentas bancarias en las que se han hecho depósitos también. Exactamente. Ahora, claro, el hecho, licenciado Abril, es de que fue vulnerado el examen, fue vulnerada la privacidad de este examen. Si se filtró un examen que se lo pone solamente en una sección de los exámenes para la Facultad de Medicina, ¿cómo se puede asegurar de que no sucedió igual en otras secciones o en otras facultades, de que no fueron también objeto de manipulaciones irregulares? Por otra parte,
el testimonio que da el señor rector en el sentido de que hubo 10 personas que declararon, 10 estudiantes, haber comprado el examen. Pero conocemos las redes sociales, cómo funcionan. Estas tienen una progresión geométrica, un crecimiento logarítmico en la difusión de un mensaje. ¿Quién puede garantizar, si no se hace una investigación a profundidad, que ese examen no tuvo mayor difusión? Que no se cause un grave efecto sobre la fe pública que debe primar en cuanto a la pureza, a la transparencia, a la corrección de estos exámenes que, reiteramos, son definitivos en el futuro de muchísimos jóvenes ecuatorianos. ¿No debería la Universidad de Cuenca ir más allá, además de profundizar, como usted sugiere, las investigaciones, pensar en alternativas, en anular ese examen viciado o en promover uno nuevo? Bueno, en materia de la resolución sobre el proceso como tal que fue solicitado y aprobado por el Consejo Universitario, va a tener que ser efectivamente el mismo Consejo Universitario el que resuelva lo que hace sobre el sistema. Nosotros como CENESID tenemos que recibir una base de datos certificada por la universidad de las notas obtenidas por los estudiantes, y esas notas pasan a promediarse. Ahora, en cuanto a lo que debe llegar a pasar es, primero es importante que no se haya cerrado la investigación, que se mantenga abierta, porque todavía hay tiempo de aquí o todavía más de un mes a que lleguen las notas y a que llegue el proceso de matrículas, y para que lleguen esas sanciones administrativas de las cuales ha hablado el rector, que son efectivamente lo que le queda en materia a la universidad, sanciones administrativas. Sin embargo, es importante llegar a determinar también quién o quiénes fueron los que filtraron de ese grupo de custodios del examen, porque eso le va a garantizar a la universidad seriedad, transparencia y seguridad en su proceso. Y sobre todo, pues, que este antecedente no sea un antecedente malo para en un futuro también pensar en tomar los nuevos exámenes que la universidad podría solicitar para los nuevos procesos de admisión. Sin embargo, por ahora es fundamental que toda esa población, ¿no es cierto?, de la que hemos hablado, incluidos los padres de familia, que buscan pues que sus hijos tengan un acceso a la universidad, un título universitario y un futuro al final, pues tienen que tener la garantía de que todos ellos han entrado en un proceso en igualdad de condiciones. No puede ser de otra manera. Que nadie tenga ningún beneficio o privilegio de acceder a una fuente de información que les den ventaja sobre el resto. Y esa es la esencia de lo que debería la universidad pues mantener en este tiempo como proceso, porque como ha dicho la comisión, se mantiene, la exigencia a la Fiscalía de Investigación también se mantiene. Es importante que quienes tienen información también entreguen más información para que pueda llegarse hasta las últimas consecuencias, pero lo que necesita la sociedad cuencana y del Austro es que efectivamente se garantice que todos quienes tienen una nota en este proceso lleguen a un término pues con absoluta certeza de que todos participaron en igualdad de condiciones. Y estaremos nosotros pendientes de ver cómo se desarrolla este proceso hasta el fin, porque como bien dice el rector, no está terminado, no está cerrado, se va a continuar con las investigaciones y veremos hasta dónde se llega. Ojalá la Fiscalía actúe de manera diligente para que también, a pesar, digamos, del proceso administrativo que tenga la universidad, también se llegue a determinar culpabilidades, porque en el fondo está una actitud antiética. Yo entiendo que muchos padres de familia dicen, pero es la desesperación, es la necesidad de que nuestros hijos... Pero no puede ser que alguien que intenta ser un profesional, alguien que quiere acceder a la universidad para ser un médico, empiece tomando estas formas fraudulentas. Por más que alguien ofrezca el examen o las preguntas, pues el hecho también de comprar ya es una actitud fraudulenta. Sí, esto no es una justificación, pero desgraciadamente la escala de valores en el país está muy venida a menos con los pésimos ejemplos que han venido desde las más altas esferas del poder. En todo, estimado Gustavo, lamentablemente en todo lado la corrupción se ha desatado
y se ha desatado y no ha mejorado nada por más que el gobierno anterior empezó. ¿Cuántos funcionarios públicos se les descubrió con títulos falsificados? Y ¿cuántos obtuvieron de una manera pero realmente que ha llamado la atención hasta fuera del país? Títulos, hubo funcionarios que con su padre, su madre, sus hermanos se graduaron de PhDs, de doctores, y se hacen llamar doctor, y que estuvieron en las más altas esferas del gobierno. Con ese ejemplo, ¿qué podemos esperar? Y ahora, incluido el presidente del Consejo de Participación Ciudadana, que se supone va a hacer control social, y no se ha escapado el fútbol y el deporte de esta situación, Gustavo, la Federación Ecuatoriana de Fútbol, Chiriboga, etcétera. Mayor razón por la que la universidad tiene que salirse de este lote y dar todas las garantías a sus estudiantes de que en condiciones de equidad, con absoluta transparencia, se administre este examen que, reiteramos, y esto es muy importante, define el futuro de muchos jóvenes ecuatorianos. Las universidades tienen que ser el ejemplo de la sociedad. Para cerrar este tema, licenciado Abril, ¿qué le toca hacer a CENESID ante esta distorsión de lo que sería el sistema de ingreso en las universidades, en los cuales tiene un 70% de peso el examen que lo administra, no directamente, pero sí bajo su control y supervisión la CENESID? Así es, todavía está el examen que se toma a través del INEVAL, en coordinación con el Mineduc, y efectivamente hemos tenido digamos que el proceso organizativo y logístico exigente que implica la toma de ese examen a más de 260,000 personas a nivel nacional, pues ha sido, diría yo, exitoso en el Austro y en general en el resto del país. No hemos tenido mayores inconvenientes. Las notas se están procesando. El INEVAL entregará las notas ya en los próximos días a los colegios para que se promedien para el título de graduación, para la nota final de graduación, y luego en nuestro caso pues entregará para la nota final con la que postulen a la universidad los jóvenes. Y claro está, este proceso ha dado garantías y certezas a la sociedad ecuatoriana, y por ello se mantiene, y quizás es la única forma. No sé si no hemos pensado en otras formas, pero es la forma de darle un cupo a aquel que merece un cupo, digamos, por el mérito académico que tiene, ¿no? Entonces ese es el objetivo del examen. Y claro, si es que se cuestionara el examen, resulta que cuál sería el otro proceso con el que deberíamos procesar para que ingresen los jóvenes a las universidades. Resulta más complicado. De hecho, estos procesos se dan en muchos países del mundo, en donde también sucede igual, que no hay suficientes cupos para toda la cantidad de gente que quiere estudiar la universidad, que es lo que sucede en general. Pero yo comparto totalmente con usted. Las universidades tienen que dar las garantías. Al final el sistema adicional o el proceso adicional complementario que toman decisión las universidades de tomar, pues también lo que busca y su objetivo principal es tener un mejor filtro para que quienes accedan a las carreras universitarias sean los que en mejores condiciones tienen para mantenerse, y para que no exista salida o deserción universitaria. A lo dicho por usted, debemos sumar lo expresado ayer por la señora defensora del pueblo en la provincia de la Suay, quien ha señalado que cualquier estudiante que se sienta vulnerado por esto está en el derecho de acudir a la Defensoría del Pueblo y solicitar un nuevo examen, y que este organismo, la Defensoría del Pueblo, podría tutelar estas solicitudes. En todo caso, las garantías sobre un proceso transparente tienen que ser restauradas en este complejo tema del ingreso de los jóvenes ecuatorianos a las universidades. Nos vamos con otro aspecto muy importante, licenciado Abril, que tiene que ver con la Secretaría Nacional de Ciencia y Tecnología. Luego del paso bastante largo de René Ramírez como omnipotente rector del sistema universitario, pues presidió el Consejo de Educación Superior, estuvo como secretario de CENESID, estuvo como cuasi rector de IACHA y del IAEN, en la CIESPAL puso su propia fundación, en la cual además ganaba un sueldo extra, etcétera, etcétera. Una situación realmente deplorable de lo que fue el sistema universitario durante esta especie de reinado de René Ramírez. Se vio con gran satisfacción que dos
educadores importantes sean escogidos por el gobierno de Lenín Moreno para dirigir tanto la educación a nivel primario y secundario como la educación superior. En el primer caso, el ministro Luna, quien acaba de retirarse, y en el segundo, Adrián Bonilla, quien fue, me parece que rector de la Flaxo, un destacado intelectual ecuatoriano y un gran educador. Lamentablemente, no duró mucho. Me parece que menos de un año han estado en funciones tanto René Ramírez como Adrián Bonilla, y nos preguntamos qué pasó, qué sucedió y cuál es el futuro de Cenecit bajo el nuevo mando que se perfila con Agustín Albán, que es su nuevo secretario. Bueno, nosotros hemos tomado la noticia justamente la semana pasada del cambio. Adrián Bonilla es un PhD con altísima formación, incluso trayectoria académica e investigadora en las instituciones de mayor nivel quizás en el país, como Flaxo, como la Universidad Andina, etcétera, y venía haciendo un trabajo bastante, yo diría, transparente, también, como bien lo anotó usted, intentando generar procesos más participativos, más dialogados con las universidades, en donde nos vinculemos a discutir la política pública de la educación superior con la participación y no con la imposición de un solo personaje, como bien lo anotó usted, que fue la década pasada. Y, por supuesto, ese intento y ese proceso ha generado algunos cambios importantes. Hay un proceso más democrático, más vinculante de los organismos de educación superior, y existe, por supuesto, procesos que han determinado incluso ajustes a la política pública. Por ejemplo, en investigación se han generado, a través de estos debates, ya hemos generado hubs de innovación, hubs de investigación y de innovación. Sobre todo, hemos generado ajustes a las políticas para invertir en proyectos de investigación en las distintas universidades. Se han venido discutiendo, incluso arrancamos pues y no hemos culminado con la discusión sobre una nueva fórmula de cálculo de la asignación de los recursos para las universidades para que sea más democrática. Actualmente el diagnóstico que se tiene es que unas pocas universidades, 4 o 5 de ellas a nivel nacional, llevan muchos más recursos que el resto de universidades, y por supuesto se intentaba generar una redistribución más igualitaria de los recursos para las universidades, en donde una de las beneficiarias sería la Universidad de Cuenca, efectivamente. Todas estas discusiones, no con imposiciones, sino justamente con el afán de ajustar la política pública en las universidades en materia de investigación, de desarrollo, de innovación, que es trascendental para nuestro país, y que en medida de la relación mundial que tenemos con el resto de países, estamos bastante atrasados. Estamos entrando a estos procesos en condiciones de bastante atraso, diría yo, pero que tenemos que tomar el ritmo y el rumbo con la crítica que amerita, porque no es que todo desarrollo investigativo, innovativo ha generado los mejores resultados para la humanidad. Hay críticas claras, digamos, los desarrollos científicos, si bien los científicos digamos que se lavan las manos de la generación del nuevo conocimiento, dice, son los técnicos los que en su aplicación aplican para bien o para mal de la sociedad, y es quizás el ejemplo más usado el de la energía atómica, ¿no? En donde Einstein decía, la energía atómica hemos generado para bien de la humanidad, pero si muchos países usaron para dotar de energía eléctrica a sus ciudades, pues otros usaron para la bomba atómica, y ya eso depende de los ingenieros y los técnicos que cómo la usan. Pero más allá de todo ello, no hay cómo negar que en estas décadas el mundo ha transitado hacia un control y dominio del desarrollo de la humanidad. Eso del mundo viene del pulso de la ciencia, sin ninguna duda. Así es, y más todavía la tecnociencia, ¿no? Y las tecnologías de la información y la comunicación. Y por supuesto nosotros tenemos que generar procesos más adecuados para llegar a esos, a competir también con ese nivel de, aquí, en base a nuestras propias características. Lo que se licenciado Abril, que es ante esta transición que se muestre Cenecida orgánico, como una institución con objetivos institucionales más allá de las personas que están al paso. No queremos expresar nada malo sobre Agustín Albán, realmente no lo conocemos.
muy pocos lo conocen en el país. Esperamos que no se trate de un homónimo, pues reiteramos, no lo conocemos, pero Agustín Albán integró la lista de candidatos a la vicepresidencia de la República que presentó el actual presidente Lenín Moreno en la transición que se dio y que designó finalmente a Otto Sonnenholzer como presidente. Se dijo entonces que era un empresario ecuatoriano que vivía en México y no conocemos mucho más allá que eso, pero a las más que preocupaciones, a las inquietudes que surgen ante un nuevo personaje que no ha estado antes involucrado en el sistema educativo en general, menos en el sistema universitario, se suman declaraciones como las de Fernando Villavicencio, que se hicieron públicas en las redes sociales, que dice lo siguiente, que lo vamos a escuchar, y a quienes están siguiéndonos por internet, a ver a Fernando Villavicencio señalando quién es Agustín Albán. El presidente de la República, Lenín Moreno, ha designado al señor Agustín Albán como titular de la CENESID. Agustín Albán pertenece al grupo selecto de amigos de Paul Manafort y Santiago Cuesta Caputi. Eso quedó demostrado en la última visita realizada a Ecuador por el hoy sentenciado en los Estados Unidos Paul Manafort por lavado de activos. Agustín Albán fue quien redactó el proyecto de privatización de las áreas estratégicas de este país y la posibilidad de la recompra de la deuda externa para capitales chinos. Agustín Albán es hermano de Teodoro Albán, gerente de la compañía Denari System del zar petrolero Enrique Cadena Marín, que se lleva $4 por cada barril de petróleo que se entrega a los chinos para pagar la deuda externa. Con esta designación del presidente Moreno, queda al descubierto que quien maneja el Ecuador es la mafia petrolera controlada por Enrique Cadena Marín y Santiago Cuesta Caputi. Así estamos. Todos sabemos quién es Fernando Villavicencio. La solvencia, muchas veces comprobadas, tantas veces comprobadas de sus preocupaciones y sus denuncias. ¿Qué conoce usted sobre Agustín Albán? En realidad, como la mayoría de ecuatorianos, muy poco. Una persona que ha estado muchos años fuera del país, pero sí ha estado vinculado al sistema de educación superior en México. Ha sido rector de una universidad, es lo que pudimos conocer. Y está, digamos, su formación, entiendo, ha sido por la línea de la economía. Y más allá de eso no conocemos mucho. Sin embargo, creo que lo importante es decir que la política pública de la educación superior está dictaminada por entes de educación superior que van más allá de CENESID incluso, y la propia disposición y decisión del gobierno nacional de hacer que la educación superior sea una educación superior con calidad, basada en la inclusión, basada en la participación también de actores que han sido tradicionalmente excluidos de la educación superior, ¿no es cierto?, como poblaciones rurales, indígenas, personas con discapacidad, etcétera, etcétera, personas económicamente pobres, digamos, que han sido excluidas del sistema educativo, y esas políticas se reflejan a través de los procesos de afirmaciones, de medidas afirmativas positivas para estos grupos poblacionales, para la incorporación a la universidad, y también a través de las becas para personas económicamente en el quintil 1. Entonces, entendería yo que esas políticas van a mantenerse y que son las que marcan el rumbo de la educación superior. Y la investigación también, invertir en investigación pertinente, invertir en innovación y en desarrollo también, como lo estamos haciendo. En los últimos meses llegaron para el Hub Universitario del Sur, en donde participan las 8 universidades del austro y sur del país, una importante cantidad de recursos que va dinamizando ya los procesos de innovación. Invertir también en investigación es de hecho una de las tareas importantes. En mi tarea he visitado a varias de las universidades y he visitado a varios de los proyectos de investigación, porque lo que nosotros necesitamos como país es también identificar esos inicios de investigación que van dando potencialidad, que tienen ya
arranques importantes. Y yo he conversado en los últimos días y voy a visitar mañana a la Facultad de Química de la Universidad de Cuenca, en donde tiene importantes investigaciones que creo yo personalmente que ya deben ser conectadas con organismos más grandes a nivel de país, que tienen que tomar la batuta de invertir en esas investigaciones, porque estamos hablando incluso de la posibilidad de que en la Universidad de Cuenca se habría empezado el desarrollo de lo que sería el combustible del futuro. Entonces, a ese nivel no quiero decir más porque no es mi competencia, no soy quien, no he hecho nada para ese proyecto, pero sí, al encontrar un proyecto como estos, creo que la responsabilidad que tenemos como funcionarios es hacer las conexiones necesarias a nivel nacional para que estos proyectos tengan un futuro y no sean descubiertos, entre comillas, por expertos internacionales que vienen de otros países y que andan cazando talentos, cazando proyectos, como sucede... Patentes y posibles traslados exclusivamente para beneficio de sectores privados. Exactamente. No tenemos nada contra los sectores privados, licenciado Abril, pero y volviendo... en algunos casos hasta como países, estimado Gustavo, se llevan de nuestro país conocimientos, se llevan a gente capaz. Se llevan tierras raras también. Exactamente, y se llevan, claro, nuestra fauna, etcétera, la flora. Sin embargo, creo que esas son las condiciones que nosotros debemos garantizar, que estos desarrollos puedan tener un futuro Volviendo adecuado. Justamente y relacionado con lo que usted está expresando, las preocupaciones sobre San Agustín Albán, el nuevo director de CENESID, tomándolo de la mejor manera, la advertencia o la preocupación que hace patente Fernando Villavicencio, estaría su tendencia hacia la privatización. No tenemos absolutamente nada contra el sector privado. Somos, de hecho, nosotros también con nuestra microempresa radial sector privado, pero Fernando Villavicencio advierte que Agustín Albán ha sido el autor de proyectos de privatización, habla también de recompra de deuda externa, pero el tema de la privatización sí es preocupante en las universidades por el importantísimo, fundamental, irreemplazable papel que tienen que seguir jugando las universidades públicas en el Ecuador. Yo creo que en esto compartimos la gran mayoría de la sociedad. Las universidades privadas y las universidades cofinanciadas tienen una participación importante en la educación superior, pero no van a poder suplir la necesidad de la universidad pública. La universidad pública tiene ya siglos de existencia, importante, trascendental, han sido el eje del desarrollo de la sociedad ecuatoriana, y por supuesto no creo que esté en los planes, nunca he escuchado en los planes del gobierno siquiera pensar en una privatización de la universidad pública. No creo que ese sea el camino. La universidad pública tiene inversiones importantes, todo el sistema de educación superior en el país requiere y demanda de más de $1,000 millones anuales, que se los invierte porque estamos convencidos de que es la esencia del desarrollo de los pueblos, y no creo que vayamos a cambiar esa lógica. Definitivamente no hay ningún elemento que se haya discutido a nivel de gobierno, a nivel de ministerios, a nivel o siquiera algún planteamiento del presidente de la República que nos haga pensar lo contrario. Culminemos, licenciado Abril, con la situación económica de las universidades y su estado de situación. Se habla solamente de esto cuando se está ajustando el presupuesto general del Estado y vienen también los recortes para el sector universitario, recortes que en algunas ocasiones son corregidos y en otros no, o cuando el IVA, la devolución del IVA no llega a las universidades. ¿Cómo se encuentran las universidades en general en términos de financiamiento desde el gobierno nacional? ¿Cuál es su situación general? Por lo menos háblenos de aquellas más cercanas, las que se encuentran en su zona. Bueno, la disposición del gobierno es mantener el presupuesto para todo el sistema de educación superior en las mismas condiciones. En realidad, la anterior ocasión, cuando hubo la marcha incluso de la Universidad de Cuenca, lo que conversé de lo que había sucedido es un problema incluso de mala información. El intento de hacer un ejercicio de redistribución de esos recursos al interior de las propias universidades. Lo que le explicaba hace un momento era lo que se había intentado, y en la práctica no pasaba por una reducción del presupuesto general para el sistema de educación superior, sino más bien una mejor distribución de esos recursos para que todas las universidades tengan mejores condiciones. Y en ese caso, pues, se anotaba con claridad que hay 4 o 5 universidades estatales que llevan una mayor cantidad de presupuesto a pesar de no tener la mayor cantidad de alumnado. Y en ese sentido, pues,
la búsqueda de una reorganización de la distribución del presupuesto a través de la fórmula con la que se reparte ese presupuesto, pues era el intento de hacer un ejercicio un poco más democrático del reparto de los recursos. Y también la discusión pasaba por el hecho de generar ciertas condiciones de mejoramiento de las universidades y de invertir en digamos que en los puntos, en los aspectos correspondientes para mejorar las condiciones de ciertas universidades. Entonces, esa discusión es una discusión que tiene que ser mucho más debatida en la medida en la que la política de asignación de los recursos, si se generan cambios, sea una política que incentive el mejoramiento de las universidades en esos aspectos y no desincentive el mejoramiento o el avance de otras universidades que ya han logrado en esos aspectos y que existen diferencias entre las universidades. Porque yo les decía precisamente con una de las acciones que tomó el gobierno anterior sobre otro ente que tiene que ver como por ejemplo las federaciones deportivas. A las federaciones deportivas en un momento se dijo: vamos a darles más recursos a aquellos que están atrasados porque no tienen calidad de sus deportistas, porque necesitan mayor inversión. ¿Pero qué hizo? Lo que hizo es un ejercicio totalmente contrario a quienes habían desarrollado mejores condiciones, porque se les estaba de alguna manera beneficiando económicamente a quienes no habían logrado los mejores resultados deportivos y perjudicando a quienes sí habían logrado mejores resultados deportivos. Y ese era el caso de la Federación Deportiva de la SUAY. Menores recursos cuando habían logrado mejor nivel deportivo. Entonces no tiene que desincentivar el incentivo que se haga a otros sectores, no tiene que desincentivar a aquellos que están haciendo bien las cosas. Y en esa materia, en esa medida, creo que el debate y la discusión va a ser seguramente participativo, va a ser con las universidades para lograr las mejores decisiones. Un tema final, licenciado Abril. Hay aquí una cruzada que se ha dado en la ciudad de Cuenca con la conformación de un comité pro defensa de los derechos culturales de la provincia de la SUAY, que trata de combatir asimetrías en la repartición de fondos destinados para la cultura, particularmente para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, núcleo de la SUAY. En el marco de esta discusión se ha mencionado que la Orquesta Sinfónica de Cuenca estaría subpagada con respecto a entidades similares en el resto del país. Entendemos que hay una relación CENESID, Orquesta Sinfónica, a través del Conservatorio de Música. ¿Cuál es la situación? Bueno, el Conservatorio de Música nuestro es el Conservatorio José María Rodríguez, conocido aquí por muchos años, y es nuestro, digamos, por CENESID, porque es un instituto de educación superior. Entonces, en esa medida, el conservatorio depende de CENESID y está bajo nuestra rectoría. La Orquesta Sinfónica no, la Orquesta Sinfónica no tiene ninguna relación, más bien en la búsqueda de la incorporación del Conservatorio José María Rodríguez a la Universidad de las Artes, que es lo que corresponde de acuerdo a la última reforma a la Ley Orgánica de Educación Superior. Incluso también el Conservatorio de Música de Loja, también hemos estado en conversaciones con la Universidad de las Artes para que los dos puedan adscribirse a las universidades manteniendo sus condiciones de conservatorio y de instituto, sin embargo mejorando sus posibilidades de conexión al ser la Universidad de las Artes una universidad especializada en la materia. Y por supuesto también hemos estado generando y buscando la posibilidad de que la Universidad de las Artes abra una sede aquí en Cuenca. Y esas conversaciones las hicimos en dos aspectos, digamos, en el marco de la infraestructura. La una, la posibilidad de que se abra un espacio en donde, junto al Banco Central, en donde antes era el Colegio Borja, antiguo Colegio Borja, en donde allí tiene su actuación, sus prácticas, la Orquesta Sinfónica. Entonces la idea era en un edificio grande, patrimonial, compartir esos espacios. ¿Hay alguna posibilidad sobre la apertura de esta sede? Hay posibilidades, ha dependido de quienes han pasado también por la administración de estos espacios. Unos han tenido más apertura, otros menos apertura. Y en un momento en el que se cerraron esas posibilidades o hubo menos apertura, pues nosotros también abrimos el diálogo con la anterior administración municipal en la posibilidad de conjuntamente
participar de la restauración del ex colegio Febres Cordero en la calle Gran Colombia y Hermano Miguel. Entonces la vieja escuela de La Salle. Exactamente, la vieja escuela de La Salle, que además tiene tradición en nuestra ciudad y que como edificación antigua, patrimonial, debe ser mejorada y recuperada. Al mismo tiempo ponerla en valor en la posibilidad de que allí se abran unas carreras de la Universidad de las Artes, se abra también todos los espacios para el Conservatorio de Música y se comparta con la municipalidad, porque es un edificio muy grande. Quizá vale la pena profundizar sobre este Así proyecto es un en tema una muy próxima interesante. oportunidad. No nos da ya el tiempo, pero enhorabuena por estos proyectos que ojalá se cristalicen. Gracias por su presencia, licenciado Abril. Gracias a usted, Gustavo. Licenciado Felipe Abril es coordinador zonal 6 de la Secretaría Nacional de Ciencia y Tecnología.